En el siguiente video vamos a analizar la ecuación de la circunferencia ahora a partir de dos puntos que forman el diámetro. Como pueden visualizar en la siguiente circunferencia, el valor del centro no se sabe exactamente cuál es porque no son valores enteros. Entonces, les recuerdo que para poder encontrar la ecuación de la circunferencia, ustedes necesitan tener el centro y el radio. Entonces, bueno, el centro pues no está en puntos exactos, solamente me dan dos puntos que pertenecen a la circunferencia, que les decía, son parte del diámetro. Entonces, necesito calcular el radio también. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Con la fórmula, les recuerdo que la del centro es h, k. Ahora, ¿cómo voy a calcular el valor de h y el valor de k? Muy sencillo, de la siguiente manera. Vamos a utilizar la fórmula siguiente. H va a ser igual a x1 más x2 entre 2. Y el valor de k va a ser calculado como y1 más y2 entre 2. ¿A quién va a ser x1? ¿Quién va a ser x2? ¿Quién es y1 y quién es y2? Bueno, aquí los voy a sacar de mis puntos del diámetro. Entonces este va a ser x1, y1. Y este va a ser x2, y2. Entonces, lo que voy a hacer ahora pues es sustituir en las ecuaciones dándome lo siguiente. Lo voy a hacer acá de este lado porque necesito suficiente espacio. Entonces, h quedamos que va a ser x1, que es menos 5 medios, más x2, que es 2. Aquí les regreso la hoja para que vean aquí que es menos 5 medios más 2. Entonces, todo eso se va a dividir entre 2. Como es una fracción sumando un entero y después dividiendo entre otro entero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este entero se va a transformar en 4 medios. ¿Cómo es que hice esto? Bueno, multiplico 2 por 2, me da 4 y el denominador que trae aquí lo vuelvo a poner. De tal forma que 4 entre 2 sigue siendo este mismo 2. Entonces, dividido entre 2. Siguiente paso. Menos 5. Bueno, ahora como pueden observar tiene el mismo denominador, entonces ya puedo hacer menos 5 más 4 es igual a menos 1 sobre 2. Dividido entre 2. Y aquí tengo una fracción dividida en un entero, tengo que ponerle un 1 aquí abajo para que este se transforme en una fracción y voy a aplicar extremos por extremos y medios por medios. 1 por 1 es igual a 1, 2 por 2 es igual a 4, trae aquí un signo negativo que afecta a toda la fracción, entonces menos entre más da menos, ¿ok? Entonces mi valor de h es igual a menos un cuarto. Ahora vamos a calcular el valor de k. Les recuerdo que para acá aquí se puede visualizar es y1 más y2 entre 2, entonces mi valor de y1 es 1, mi valor de y2 es un cuarto y eso se divide entre 2. Aquí les presento para que lo puedan ver, 1 y un cuarto. Entonces vamos a regresar a la ecuación. Entonces aquí sería, otra vez, voy a multiplicar este 1 por 4 y me da 4. Y pongo el mismo denominador que es 4, ¿sí? 4 entre 4 es este mismo 1, más un cuarto entre 2. Ahora, 4 más un cuarto, perdón, 4 cuartos más un cuarto es igual a 5 cuartos dividido entre 2. Le pongo el 1 abajo para hacerlo fracción. Y de nuevo, extremos por extremos y medios por medios. 5 por 1 es igual a 5 y 4 por 2 es igual a 8. Entonces eso significa que el centro de mi circunferencia está ubicado en el punto menos un cuarto, 5 octavos. ¿Ok? Si me regreso aquí a la ecuación de la circunferencia, sí se ve visualmente que es menos un cuarto aquí y 5 octavos de este lado, es decir, antes del 1, ahí está. Entonces estoy bien en mi cálculo del centro. Ahora, necesito ahora el valor del radio. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula siguiente. Ya la habíamos utilizado en el video anterior. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. El valor de h y de k lo acabo de calcular en el paso anterior, que son estos. Y el valor de x y de y los voy a sacar de una de estas. Puedo elegir el punto M o el punto N, el que yo quiera. De todas formas, la distancia que hay del centro
a mi punto M, pues es mi radio, y la distancia que hay del punto C al punto N también es mi radio, y eso es justo lo que voy a hacer. Por eso es que aquí yo puedo utilizar cualquiera de los dos puntos. Finalmente, pues la distancia de aquí a aquí es la misma que la distancia que hay de aquí a acá, entonces voy a utilizar mi centro que acabo de obtener con el punto N. Voy a usar el punto N porque son puros enteros y para mí sería más fácil. Entonces, adelante. Quedamos que voy a utilizar mi centro y el punto que voy a utilizar es el punto N, que es 2,1 cuarto, y a este le voy a llamar X y Y para efectos de sustituir aquí nada más. Entonces sustituyo y me queda lo siguiente: X es 2 menos H, que es menos un cuarto, entonces aquí ponemos menos un cuarto y vamos a afectar los signos posteriormente, más el valor de Y, que es un cuarto, menos el valor de K, que es 5 octavos. Todo esto al cuadrado. Bien, siguiente paso. Aquí hay que hacer operación de signos antes de hacer la suma o resta. Entonces aquí queda 2 más un cuarto elevado al cuadrado, más un cuarto menos 5 octavos. Bueno, hay que hacer esa operación aparte. Lo voy a hacer en esta parte de acá. Recuerden que aquí en DHP pues todo tiene que ser pues sin calculadora. ¿Ok? Mínimo común múltiplo de 4 y 8 es 8. 8 entre 4 es igual a 2. Por 1 es igual a 2. Menos 8 entre 8 es igual a 1 por 5 es igual a 5. 2 menos 5 es igual a menos 3 octavos. Entonces, aquí adentro de este paréntesis me va a quedar menos 3 octavos elevado al cuadrado. Y sigo haciendo mi procedimiento para calcular ese radio. Ok, entonces aquí hay que hacer la operación de 2 más un cuarto. Y bueno, tengo un entero más una fracción. Vuelvo a hacer lo mismo. 2 por 4 es igual a 8. Y el denominador que trae aquí, que es 4, más un cuarto. Va de nuevo. 8 entre 4 es este 2. Si se fijan, pues no afecta la ecuación. Queda al cuadrado. Y aquí seguimos con mi menos 3 octavos elevado al cuadrado. Siguiente paso. 8 cuartos más un cuarto, 9 cuartos elevado al cuadrado, más menos 3 octavos elevado al cuadrado. Entonces quedamos que esto es el radio. Bien, 9 al cuadrado es 81, 4 al cuadrado es igual a 16, más 3 elevado al cuadrado es igual a 9, y 8 elevado al cuadrado es igual a 64. Ya positivo, ¿por qué? Porque un número negativo elevado al cuadrado se va a hacer positivo. Listo. Ahora tengo la suma de 81 16avos más 9 64avos. Y el siguiente paso pues es hacer esta operación de adentro. Entonces el mínimo común múltiplo de 64 y 16 pues va a ser 64. Entonces de igual manera voy a hacer esta operación aquí aparte. Quedamos que el mínimo común múltiplo es 64. Dividimos 64 entre 16 y eso me va a dar un resultado de 4. 4 por 81 me va a dar un resultado de 324. Ahora más 64 entre 64 es igual a 1 por 9, 9. Bien, esta operación va a quedar 324 más 9 es igual a 333 sobre 64. Pues eso va dentro de mi radical, entonces mi radio es igual a la raíz de 333 sobre 64. Entonces, bueno, vamos aquí a esta parte de abajo. Entonces, bueno, ya lo pongo adentro de la raíz y ahorita no voy a simplificar este radical porque
como a la hora de que sustituyo en la ecuación ordinaria, esto al elevarse al cuadrado se elimina la raíz con la potencia, entonces por eso no lo voy a simplificar. Bien, vamos a continuar entonces, ya que tengo ahora mi radio, ya lo logré obtener, y mi centro, que está aquí. Entonces ahora con esos dos ya puedo obtener la ecuación. Vamos a hacerlo. Bien, entonces pues voy a sustituir. En la ecuación ordinaria, que les recuerdo que es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a al radio al cuadrado. Entonces, bueno, sustituyo, les recuerdo, valores de h y k. Esto me va a quedar x menos h, que es menos un cuarto, entonces aquí vamos a aplicar signo. Y acá me va a quedar y menos k, que es 5 octavos. Y esto me va a quedar al radio al cuadrado, que era 333 sobre 64 elevado al cuadrado. Pues aquí es lo que les pasa lo que les mencionaba. Este se va a eliminar con esto y solo me va a quedar esta parte de aquí. Entonces ya acomodando mi ecuación ordinaria me queda x más un cuarto elevado al cuadrado más y menos 5 octavos elevado al cuadrado igual a 333 sobre 64. Listo, ya obtuve mi ecuación ordinaria. Ahora vamos a obtener nuestra ecuación general. Entonces pues hay que desarrollar estos binomios. Vamos a hacerlo. Primero me queda x cuadrada, que es elevado al cuadrado luego sigue 2 veces el primero por el segundo, entonces aquí me quedaría más 2 veces el primero por el segundo. Se fijan, ahora lo estoy haciendo paso por paso porque como son fracciones, pues necesito visualizar cómo me va a quedar. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces aquí ponemos un cuarto al cuadrado. Continuamos, este más es este más. Y aquí elevamos ya al cuadrado, me va a quedar y cuadrada menos, porque aquí es menos, 2 veces el primer término que es y por el segundo que es 5 octavos. Aquí no le pongo el menos porque yo ya apliqué el signo aquí. Luego más 5 octavos elevado al cuadrado y eso va a ser igual a 333 sobre 64. Bien, vamos a desarrollar toda nuestra ecuación. Entonces aquí pues queda x cuadrado, 2 por x por un cuarto. Bueno, aquí este 2 se va a eliminar con un 2 de acá. Entonces aquí, o me quedaría lo siguiente, 2 cuartos por x. O sea, lo voy a hacer así. 2 cuartos por x y después simplifico esta. Más elevar un cuarto al cuadrado, aquí me queda 1 al cuadrado 1 y 4 al cuadrado pues es 16. Más y cuadrada, que es esta. Y luego aquí 2 por 5 es igual a 10. Y este 8 se pone en la parte de abajo. Les recuerdo que aquí este es como si tuviera un 1. Entonces multiplico 2 por 5 y 1 por 8, 8. Y. Y luego aquí 5 al cuadrado es 25. Y 8 al cuadrado es 64. De una vez voy a pasar este 333 del otro lado como negativo. Entonces aquí me va a quedar 333 sobre 64 igual a 0. Bien, ya que tengo esto, pues ya nada más queda acomodar, reducir, etc. Pues aquí vamos a hacerlo. X cuadrado, aquí quedamos que este 2 cuartos se reduce como un medio de x, más un 16avo, más y cuadrada. Aquí estos dos tienen mitad, que entonces sería 5 cuartos de y. Y aquí más 25 sobre 64 menos 333 sobre 64 igual a 0. Siguiente paso. Ya que simplifiqué todo lo que podía simplificar, entonces ahora voy a reducir mis términos semejantes y voy a acomodar mi ecuación. Es decir, este un 16avo con este 25 64avos y con este de acá, pues estos dos son positivos, se van a sumar y luego le voy a restar este. Entonces, bueno, pues vamos adelante. Aquí me va a quedar x cuadrado, luego el término al cuadrado, y cuadrada, luego más un medio de x y luego menos 5 cuartos de y luego sigue a hacer esta operación. Entonces aquí, si se fijan, bueno, aquí tiene el mismo denominador, pues de una vez la voy a hacer.
Entonces, bueno, 25 menos 333 me parece que da menos 308. Ok, entonces aquí vamos a escribir menos 308 sobre 64. Y luego aquí hay que sumarle ese un 16avo igualado a 0. Entonces, bueno, el siguiente paso pues ya es resolver esta parte de aquí, esta fracción. Entonces vamos a hacerlo aparte para regresarme al final a mi ecuación. Entonces, bueno, aquí pues de estos dos voy a tener el mínimo común múltiplo, que va a ser 64. Y entonces aquí vamos a poner 64. Y entonces 64 entre 64 pues es igual a 1. Y multiplicado por 308 pues me da menos 308. Más 64 entre 16 toca 4 por 1, 4. Entonces menos 308 más 4 me da menos 304 sobre 64. Y pues resulta ser que esos dos se pueden simplificar. 3 y 4 sumados dan 7. No va a tener tercera, pero sí tienen mitad ambos. Tienen cuarta, de hecho. Entonces, a ver, ya simplificado, esto me va a quedar menos. Aquí va a haber un 4. Y el 304 va a quedar como 19. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo es que hice esta simplificación? Bueno, hay que descomponer en sus factores primos el 304, hay que descomponer en sus factores primos el 64 o ir sacando de mitades en mitades, ¿sí? Yo haciendo ya eso llegué aquí, entonces, pues vamos a seguir. Ya para finalizar mi ecuación y dar mi resultado final, aquí más, un medio de x menos 5 cuartos de y, quedamos que esto lo hice aparte, que es esta parte de aquí, y me queda menos 19 cuartos igual a 0. Y listo. Esta de aquí es mi ecuación general. Listo. Entonces, bueno, nada más ya para finalizar, les comento que ustedes deben ser capaces de manejar fracciones con facilidad, entonces esto no debería causarles ningún inconveniente. Gracias.